Buenas tardes a todos, hoy vamos a hablar de la negociación y de por qué el primer precio no es el precio real. El precio que muchos de vosotros veis sobre los activos inmobiliarios en portales no es el precio del inmueble, es el punto de partida para la negociación. Y hay una diferencia enorme entre los dos que muy poca gente o casi nadie sabe calcular. Hay una capa racional, que es básicamente lo que cree que vale el inmueble o lo que le han dicho que vale. Hay también una capa emocional, que es básicamente lo que necesita sentir como propietario para no pensar que ha vendido barato. Y hay un margen de negociación implícito que todos los propietarios dejan ahí, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. El problema es que la gran mayoría de compradores no saben leer esas capas y negocian desde lo que ven, porque no saben cuánto realmente tienen de margen, no saben si realmente el propietario tiene una urgencia real, no saben si realmente hay otros compradores y sobre todo no saben si el activo realmente justifica ese precio, ya sea por el valor del propio activo o por la zona. Con lo cual, negociar sin esa información prácticamente no es negociar. Es intentar regatear, y regatear una operación de 300.000 euros es una forma muy cara de improvisar. Así que al final llegamos a la primera conclusión del vídeo. Para negociar bien, realmente hay que entender qué es lo que determina el precio de un activo. Hay dos precios en cualquier transacción inmobiliaria. Una es el precio por el cual se oferta el inmueble y otra es el precio a través del cual se cierra la transacción. En España, la diferencia entre ambos precios oscila entre un 8 y un 10%, pero según el mercado, el activo o la tipología puede ser incluso más. La segunda es la evaluación de la urgencia real de venta del propietario. No es lo mismo un propietario que tiene una urgencia real motivada por una herencia, un divorcio o algún tipo de conflicto entre copropietarios que habilitan a la parte compradora a gozar de una mejor posición a la hora de negociar respecto de un propietario que no tiene prisa y puede sentarse a esperar. Toda esta información existe, pero hay que saber buscarla, encontrarla, analizarla y entenderla, porque eso cambia radicalmente la oferta. La tercera es la competencia real de ese activo. Es decir, si hay tres interesados, la posición es distinta de que si ese activo lleva sin haberse visitado 4 semanas. El mercado al final no es opaco, da señales, pero hay que ser capaz de verlas. Y aquí es donde empieza la parte que hace más la diferencia, el cómo se presenta la oferta. Para explicar la mecánica de la oferta, podemos afirmar que la gran mayoría de compradores hacen una oferta y esperan. Esto no siempre es lo correcto, porque básicamente esto no es una negociación, es una esperanza a ver si ocurre lo que esperamos que ocurre. La negociación es una consecuencia y tiene una estructura que determinará si es más probable o menos que podamos obtener el beneficio y el resultado objetivo. Para ello hay que tener en cuenta diferentes aspectos. Lo primero es el anclaje. La primera cifra que se pone encima de la mesa anclará toda la conversación posterior. Un comprador que ofrece directamente el 95% del precio inicial porque tampoco quiere ofender a la parte que vende, acaba de ceder innecesariamente el 95% de su capacidad de negociación, antes incluso de que la verdadera negociación se inicie. Por el contrario, un comprador que ancla bajo, con argumentos sólidos, todavía tiene toda la conversación por delante. Pero el anclaje sin argumento no funciona. La oferta tiene que ir acompañada de una justificación basada en datos reales, comparable de cierres de la zona, estado constructivo del activo, cargas o actuaciones pendientes que condicionan el valor y por ende cuando la oferta llega trabajada no parece un regateo, porque toda esa argumentación fundamenta una justificación. Entonces mostramos a la parte vendedora que se ha hecho un análisis previo y que está debidamente justificado el por qué estamos ofreciendo este precio y no otro. Y eso cambia la percepción de cómo la otra parte recibe la información. Después están los tiempos. Por ejemplo, responder demasiado rápido transmite urgencia y transmitir urgencia te resta poder en la negociación. Por el contrario, tardar demasiado en dar respuesta te puede hacer directamente perder la operación. Así que realmente hay que saber cuándo y cómo hay que mover ficha para dejar que el silencio trabaje por ti. Y por último están las condiciones. El precio no es el único eje de la negociación. Los plazos de cierre, la forma de pago, las condiciones suspensivas o resolutorias, que se incluye o no en la transmisión, todo eso tiene un valor y es tangible. Por eso, un comprador que no negocia todo eso está dejando valor encima de la mesa. Y hay un elemento estructural que el comprador que va solo a la negociación casi nunca es capaz de ver. Cuando un comprador negocia con un vendedor, está negociando con alguien que tiene intereses radicalmente opuestos a los suyos, independientemente de que tenga enfrente al intermediario que vaya a llevar a las dos partes. Por eso nosotros desde Investars negociamos representando al comprador, sin carga emocional, con los datos ya trabajados, con una estrategia sólida y con los argumentos sólidos para poder ofrecer las mejores condiciones a nuestro cliente.
Y bueno, en definitiva, como ya hemos dicho antes, el primer precio no es el último. Y la pregunta que deberíamos de hacernos es si tienes todas las herramientas necesarias para saber llegar al segundo. Así que si te encuentras en una situación similar y quieres consultar con nosotros, contáctanos, tienes nuestros datos en la descripción y te vamos a dar la mejor solución para tu caso.